que interviene un LCA en articulaciones, por ejemplo, cadera o tobillo. Porque claro, ¿vale? Esa articulación no funciona bien, pero ¿cómo afecta arriba y abajo? ¿Crees que ese dolor puede derivar en ciertos problemas a nivel de columna, a nivel de, por ejemplo, un dolor de cuello? En cuello lo veo un poquito más remoto, pero si tú mantienes una cojera, vamos a decir, por el motivo que sea la cojera, sí que quizá a la larga, pues esa cojera, ese patrón biomecánico errante, puede condicionar estructuras colindantes a la rodilla. La pregunta al revés sería de si esas estructuras pueden condicionar la ruptura del ligamento cruzado anterior. De nuevo, no es concluyente. Déficit de movilidad de la cadera, sobre todo de rotación externa, puede llevar en atletas de salto a favorecer, o se ha visto cierta correlación con rupturas del ligamento cruzado anterior. Déficit de dorsiflexión de tobillo, se ha visto, de nuevo no concluyente, que puede tener cierta relación por esa falta de amortiguación o también ese patrón errático en la amortiguación que puede llevar a más estrés en la rodilla. No concluyente, de nuevo, son cosas que vamos viendo en los estudios y que no hay consenso aún. Pero sí puede ser interesante mirar articulaciones colindantes a la hora de valorar un ligamento cruzado anterior, sin duda. Bien, tema interesante el tema del LCA. Para la parte de prevención, ¿qué tipo de...? Obviamente depende de cada uno, depende del deporte, depende del tipo de entrenamiento o deporte que tenga. ¿Qué protocolo, qué consejo general, vamos a decir, que debería tener una persona que realiza un deporte de cooperación-oposición, por ejemplo, de muchos cambios de dirección? ¿Qué tendría que tener para que esa persona no pueda lesionarse o tenga una... Minimizar el riesgo de lesión. A sabiendas ya del tipo de deporte condiciona la epidemiología lesional del ligamento cruzado anterior. Es decir, no se va a lesionar lo mismo un jugador de ping-pong que un jugador de balonmano al ligamento cruzado anterior. Entonces, sabiendo que jugador de baloncesto, jugador de fútbol, jugador de lacrosse, jugador de balonmano, incluso de pádel pueden tener más probabilidades que otro tipo de deportes. Entonces, sabiendo eso, pues eso nos lo dan los datos epidemiológicos, saber luego la biomecánica específica y los gestos específicos que provocan esa lesión habitualmente. Habitualmente son lesiones sin contacto, donde efectivamente, como hemos hablado antes, puede ocurrir ese valgo, esa rotación interna. Entonces, se ha visto, por ejemplo, que refuerzos en cadena posterior y también fuerza cuadricipital, especialmente en mujeres, especialmente en la edad adolescente, puede llevar a una merma de las tasas lesionales. Eso es interesante. La grabación de vídeo que hemos dicho antes, ya, pero no se correlaciona. ¿Es inútil completamente? No, hay que tener en consideración ciertos test de salto, hop test, single leg squat, controlarlo con las piernas contralaterales, pueden ser interesantes mirarlos también. A la hora de prevención de lesiones es difícil porque A no me lleva a B, como hemos dicho antes es multifactorial. Puedes hacer fantástico todo el mejor trabajo de prevención en una jugador o jugadora y que me cago en 10 haya salido la noche anterior o le haya fallecido un familiar, cognitivamente no esté metida y ese patrón le lleve a ciertos errores en el salto. Entonces es complejo, es muy complejo también la fase previa.